hombres. Al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda. Para que Él nos ayude, que sea la dirección de Él en el texto que se ha leído. Así que encomendémonos al Señor. Bendito Dios y Rey Celestial, gracias damos por los privilegios que nos concedes. El poder ahora escuchar tu mensaje, la sabiduría que viene de lo alto, esos tesoros celestiales de beneficio para tus hijos. Señor, que podamos atesorarlos, que podamos, Señor, meditarlos, vivirlos, con la esperanza que solamente nos puede entregar nuestro Señor Jesucristo. Señor, reconocemos también nuestra fragilidad. Fácilmente nos distraemos, fácilmente nos desenfocamos de los mensajes, pero te rogamos que puedas extender misericordia sobre tu iglesia para poderle sacar provecho, honrarte, darte todo honor y así también, Señor, poder vivir tu palabra. Ayúdanos a cada uno, a los que escuchan y al expositor de la palabra. Somos necesitados de tu gracia. En Cristo Jesús, amén. Bueno, venimos entonces avanzando en este desarrollo del libro de Hechos. Y ahora tenemos esta sección muy importante, como todo lo que hemos venido desarrollando del libro de Hechos. El apóstol Pablo nos ha mostrado a través de esta carta de Hechos cómo la perseverancia y entender la voluntad de Dios hacen que la vida cristiana tenga propósitos y sea de ejemplo para los demás. El apóstol Pablo, en esta narración que nos describe Lucas, en estos últimos capítulos, se muestra persistente, deseoso de visitar a los hermanos, para ayudarles, para también asimismo avanzar en esa guía de que caminen en obediencia. Se muestra el apóstol fuerte frente a las adversidades, pero también lo vemos amoroso, con deseo de mantener la unidad y avanzar en humildad. Precisamente ese es el título, ¿no? Unidad y humildad antes del arresto. Unidad y humildad antes del arresto. Vemos entonces que las horas se agotan para el apóstol Pablo en libertad, pero observamos cómo Pablo sigue sin desmayar en su tarea frente a lo que se venía. Era difícil terrenalmente para la vida del apóstol Pablo, y esos obstáculos cada vez se mostraban más fuertes, más difíciles de superar. Sin embargo, esta no era realmente la preocupación del apóstol Pablo, porque por encima de todo estaba descansar en la voluntad de Dios. Esta historia no va a terminar con un final feliz, como las películas, como las novelas, o aún los libros que nos muestran siempre aparentemente un héroe que sufre mucho y al final todo está
bien, todo está feliz. Lo estoy enfocando en el campo del mundo. El mundo nos presenta eso así. El héroe lucha y a la final, después de tantos tropiezos, todos quedan felices. Sin embargo, en la Biblia no es así, porque los tesoros son los celestiales, no los terrenales. Así que la vida cristiana es una hermosa carrera. Sin embargo, está acompañada de tropiezos, dolores, lágrimas, desánimos y a veces deseo de no avanzar. Sin embargo, escuchar y leer la vida de Pablo nos debe llenar de aliento, ánimo, gozo y saber que lo más importante en nuestras vidas no es lo pasajero de este mundo. Lo más importante para el cristiano es la eternidad con su Salvador. Bueno, miramos que Pablo entonces llega a Jerusalén, donde su forma de vida cambiará y empezará a tomar la curva para despedirse de este mundo. Pareciera que todo ahí se acabara y todo quedara sin nada, ¿no? Sin embargo, para Pablo, más bien se está aproximando un tiempo muy especial, que debe ser el anhelo de cualquier cristiano: ver a Cristo. Pablo ya se estaba acercando poco a poco para ese gran momento. Para el mundo, dificultad, tristeza, encierro iba a vivir el apóstol Pablo. Ya no aparentemente iba a lograr su objetivo de seguir llevando la palabra de lo que le encomendó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aún en medio de las adversidades, él lo seguiría haciendo, porque cada vez se sentía más cerca de su Salvador, de poder estar con el Señor. Bueno, después de esta breve introducción, miremos este pasaje en 3 secciones. La primera, para tener una guía, es el compañerismo y el gozo de la obra de Dios. El compañerismo y el gozo de la obra de Dios, mostrando la unidad. Hechos 21, 17 al 20, esa primera sección. Hechos 21, 17 al 20. Una vez más, lo vamos a leer. Cuando llegábamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haber saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Como vemos en el relato de Lucas, Pablo ha llegado a Jerusalén. La palabra dice que los hermanos lo recibieron gozosos. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra la unidad entre la iglesia de Jerusalén y la unidad entre la iglesia gentil. Se está mostrando entonces que los ancianos de Jerusalén están reconociendo a estos de la iglesia gentil como hijos de Dios, al decirles hermanos. Aquí está también Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien estaba como cabeza de la iglesia en Jerusalén. Vale la pena resaltar que había ancianos, es decir, que estaban al gobierno de la iglesia, como tú lo puedes ver en el registro de ese pasaje. Esto nos está mostrando lo siguiente: la transición que tiene el libro de Hechos. Si te das cuenta, como hemos venido avanzando en este libro, al principio quienes estaban al frente de esa iglesia naciente eran los apóstoles, en cabeza de Pedro. Pero como ha pasado el tiempo,
Ahora podemos observar que los ancianos están al frente de la iglesia de Jerusalén. Miremos que el propósito de Pablo de ir a Jerusalén tenía, entre otras cosas, lo siguiente. Uno, llevar la ofrenda de las iglesias gentiles a la iglesia de Jerusalén. Ese era uno de los propósitos. Otro propósito, fortalecer los lazos de hermandad entre gentiles y judíos. Otro propósito, presentar un reporte del trabajo misionero a la iglesia de Jerusalén. Así que aquí tenemos parte de los propósitos de estar en Jerusalén por parte del apóstol Pablo. Recordemos rápidamente. El primero, como lo podemos verificar también en otras cartas, tiene que ver con llevar la ofrenda de las iglesias gentiles a Jerusalén. También eso iba a permitir que esos lazos entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de los gentiles fueran unos lazos de mayor unidad. Pero la característica del apóstol Pablo siempre era entregar reportes, siempre era rendir cuentas. Y en este caso, esto no era la excepción. Por supuesto que también lo iba a hacer. Miremos entonces que Pablo, en los versículos 19 y 20 de nuestro texto, va a entregar un reporte oficial a la iglesia de lo que ha sucedido con los gentiles. ¿Sí? Vemos entonces que el apóstol Pablo siempre se caracteriza por someterse a sus hermanos. ¿Con qué fin? Con el fin de exaltar a Dios. Qué interesante, ¿no? Qué dificultad hay para cualquiera de nosotros someternos. Pero ¿sabes cuál era el fin? Exaltar, dar gloria a Dios. Ese era el fin. Él compartía entonces la grandeza de Dios, no su nombre propio. Recordemos que en los viajes pasados del apóstol Pablo también se había sujetado y había entregado los informes respectivos de cómo le había ido en sus viajes anteriores. Recordemos un poco. Hechos 14:27, para recordar un poco de esos informes que entrega Pablo allí a las iglesias respectivas. En Hechos 14:27 vemos lo siguiente. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo daba un reporte, daba testimonio de lo que había ocurrido. En este caso, el informe era para la iglesia de Antioquía. En cada uno de sus viajes misioneros, 3 viajes misioneros, Pablo tenía la posibilidad de acercarse para poder entregar los reportes y los informes de su trabajo. Claro, uno podría decir en primera instancia, Pablo fue encomendado por el propio Señor Jesucristo. Él solamente debe rendirle cuentas. ¿A quién lo encomendó? No, él entendía muy bien la autoridad delegada. Por eso hacía lo que hacía, porque eso honraba a Dios. Otro pasaje, Hechos 15:4. Vamos a mirar allí lo siguiente. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora estaban ya allí en la iglesia en Jerusalén, cuando iban a hacer ese concilio con los apóstoles y los ancianos. Ahí todavía teníamos registro de apóstoles. Esto también nos está recordando que la humildad, el rendir cuentas, debe ser algo normal de un creyente. Lo anormal es no hacerlo. Eso es lo anormal. Lo normal debería ser rendir cuentas y también caminar en esa sujeción. Pero para rendir cuentas se debe trabajar en equipo
y por supuesto caminar en humildad. Hay que trabajar en equipo y por supuesto avanzar en la humildad. El apóstol nos muestra que el dar reportes era como si los estuviera dando al Señor mismo, ya que eso permitía en él el compartir, el trabajar en equipo y aún trabajar la humildad. Miremos lo que, por ejemplo, nos dice 1 Corintios 3, 5, 7. 1 Corintios 3, 5, 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Mira, qué hermoso el poder ver la actitud que tenía el apóstol Pablo. La gloria exclusivamente para Dios. No es un tema de hombres. El punto es Dios, nuestro Señor y Salvador. Y Pablo en el pasaje ahí de Corintios se identifica como un servidor más de la obra de Dios. Así que todo depende de Dios. ¿Quién da el crecimiento? Es el Señor. ¿Quién permite que los corazones sean abiertos? Es el Señor. ¿Quién permite que una iglesia local pueda caminar bajo los parámetros bíblicos? Es el Señor. Pero en medio de todo estamos viendo allí que Pablo diligentemente hace su labor. Y la gloria es para Dios. Así que lo que vemos es que esa es la característica de Pablo, porque no solamente en el relato de Hechos o aún de Corintios, sino en sus cartas paulinas se está resaltando su trabajo, dándole la gloria a Dios. Y por supuesto, dejando eso plasmado por medio del Espíritu Santo para que nosotros en este tiempo le pudiéramos sacar provecho a ello. Analicemos un poco lo siguiente. La dificultad que hay en el trabajo en equipo, porque muchas veces no hay trabajo en equipo. Eso implica que hay poco de humildad. ¿Y por qué eso? Bueno, debemos señalar que eso cuesta, el trabajo en equipo, avanzar en humildad cuesta. Debemos reconocerlo y más bien mirar a Cristo y solamente en Él podemos avanzar. Esto es algo muy claro que deberíamos reflexionar en esta primera parte del primer punto que estamos desarrollando. El trabajo en equipo cuesta, el desarrollo de la humildad cuesta. Pero ¿qué debemos hacer aquellos que hemos sido liberados de la esclavitud del mundo? Mirar a Cristo para así poder avanzar. Sigamos entonces con el texto. También observamos que bajo este reporte, los que escuchan a Pablo dan gloria a Dios. Ellos siguen en esa misma línea de lo que estaba sucediendo. También estos receptores del mensaje de Pablo resaltan lo siguiente: que muchos judíos han creído y que son celosos de la ley. ¿Qué podemos decir? Que estos judíos eran cristianos, pero estos judíos seguían observando la ley. Pero algo muy importante que debemos resaltar. No estaban observando estos judíos la ley para el tema de salvación. No, nada de eso. Sin embargo, esa costumbre era muy arraigada en el pueblo judío. Ahora podría surgir la pregunta: ¿por qué estos judíos cristianos se estaban aferrando a la ley, se estaban aferrando a las costumbres y a los rituales del antiguo pacto? ¿Por qué? Bueno, demos algunas respuestas que podrían traernos luz
para esta pregunta que hemos presentado. Lo primero es que fue Dios quien estableció esos rituales y costumbres en el antiguo pacto. Fue el mismo Dios, como tú lo puedes verificar cuando se lee, por ejemplo, la enseñanza de Moisés en los 5 primeros libros. Fue el mismo Dios. También podemos afirmar que los apóstoles y otros líderes en la iglesia de Jerusalén no se oponían a la continuación de esas prácticas. ¿Sí? En ninguna parte del Antiguo Testamento se condena a los judíos creyentes por observarlas. Vale la pena referenciarlo y seguir meditando en ello. Vemos también que Pablo más bien ordena tolerancia frente a esos hermanos. ¿Sí ves? Y esto lo podemos verificar con Romanos 14:1. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Otro argumento: el concilio de Jerusalén, aunque prohibió la imposición de rituales del antiguo pacto a los gentiles, no impidió que los creyentes judíos siguieran observando sus costumbres. Esto es muy interesante porque nos va a dar un buen entendimiento del pasaje. Y también otro punto para poder exponer es que este libro de Hechos nos está presentando una clara transición, que todo cambiaría con la revuelta, con lo que sucedió en el templo en el año 70. Todo esto es muy interesante, unirlo para poder comprender lo que se está haciendo referencia antes del arresto del apóstol Pablo. Aquí habían unos personajes que seguían con esas costumbres, judíos cristianos, seguían desarrollando esas costumbres. Pero Pablo fue enfático al decir que había que recibir al débil en la fe. Pablo se estaba refiriendo, por ejemplo, en el texto de Romanos 14, a aquellos judíos que supuestamente eran avanzados en las Escrituras. Aquellos que eran avanzados supuestamente, Pablo los califica allí como débiles en la fe. Bueno, pasemos ahora al segundo punto, Hechos 21, 21 al 22, donde se nos habla de la confusión, el problema, la división. Estamos hablando de unidad, pero mira cómo se va generando allí un problema. Versículo 21 dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Hay una confusión, se está generando un problema en estos versículos. Analicemos lo siguiente. Siempre después de un esfuerzo de unidad, aparecen las dudas, están las confusiones, y todo esto busca afectar la unidad de la iglesia de Cristo. Observamos entonces que había alegría, pero también ahora hay como una preocupación. Había alegría, pero ahora llega la preocupación. Hay que aclarar algo. Se había desarrollado un problema potencialmente delicado y para resolverlo se necesitaba la claridad del apóstol Pablo. Miremos que muchas veces los corrillos, muchas veces los teléfonos rotos generan incomodidades, pensamientos que no están ajustados realmente con la realidad y lo que buscan es traer división y que los corazones se inquieten por eso. Corrillos, teléfonos rotos, malas comunicaciones.
Ahora, ¿qué se estaba buscando? Claridad con la persona involucrada, como deben ser las cosas. La persona involucrada de aquella que se le están levantando calumnias debía responder: ¿es cierto de eso que te están acusando, Pablo? ¿Tú estás enseñando eso? Bueno, hay que preguntarle directamente a la persona, y eso es lo que están haciendo los líderes, los ancianos allí en la iglesia en Jerusalén. La pregunta para el apóstol Pablo es: ¿enseñas a los judíos a apostatar con respecto a Moisés y en todo lo que tiene que ver con la ley? Tenemos que decir lo siguiente: debemos recordar que muchos de esos judíos venían de tierras fértiles, de falsos maestros, quienes eran los antiguos enemigos judaizantes. Estas personas, debemos recordar, eran enemigos del apóstol Pablo. En muchos casos, estos personajes perseguían al apóstol Pablo en cada una de las regiones donde predicaba, y estos mismos personajes llamaban a la revuelta. Es muy interesante tener todo el contexto de Hechos, como lo hemos visto, porque el parámetro de sus viajes misioneros tenía una línea, ¿no? Se levantaban esos falsos maestros a inventar cosas, a generar revueltas para que Pablo tuviera que ir a otro lado. Muchas veces, ¿qué hacía Pablo? Y esto es muy interesante. Pablo llegaba a cierta región, buscaba a sus compatriotas, a sus conciudadanos, les predicaba el evangelio. Algunos creían, pero otros quedaban con la duda, y ahí se generaba ¿qué? La mala comunicación, ahí se generaba la murmuración y la división. Después Pablo pasaba a los gentiles, después las cosas se complicaban tanto que tocaba ir a otra región. ¿Pero qué hacían estos falsos maestros? Bueno, esto es claro. Los falsos maestros negaban la salvación por gracia. Eso era lo que hacían. Los que tienen acceso a las redes sociales, ahora eso es todo redes sociales, ¿no les ha salido así personas que están negando la salvación por gracia? A mí me han salido un buen número en esas redes sociales. Niegan la salvación por gracia solo mediante la fe en Cristo. ¿Qué decían estos falsos maestros? Ellos insistían en mantener la ley mosaica para salvación. Allí está el gran problema. Estas acusaciones contra Pablo eran inquietantes para la iglesia de Jerusalén, porque si no se resolvían, podían generar una gran turba. Así que la iglesia en Jerusalén estaba tomando precauciones y las medidas necesarias para evitar una situación que fuera a escalar un mayor conflicto. Ahora, tenemos que decir que las acusaciones eran totalmente falsas. El apóstol Pablo en ninguna parte enseñó a los judíos cristianos a abandonar su herencia judía. Y miremos por qué. Hay argumentos en este mismo libro de Hechos para poderlo referenciar. Como argumentos, tenemos el caso particular cuando Pablo circuncidó a Timoteo en Hechos 16, 1 al 3. También tenemos que referenciar que Pablo hizo voto nazareo en Hechos 18, 18. Interesante, ¿no? Lo que estamos viendo allí es que el enemigo, una vez más, estaba atacando con mentiras y con calumnias. Ese es el obrar de las tinieblas. Y cuando la carne no se puede realmente rendir a Cristo. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es mentiras, calumnias, murmuraciones. Eso mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, estos líderes de la iglesia en Jerusalén estaban atentos para poder recibir con claridad y así no afectar la unidad de la iglesia. Pero este ejemplo que vemos en Hechos sigue trayendo una gran perspectiva para la iglesia actual, porque la iglesia actual muchas veces cae en esa trampa, en la trampa de las divisiones, en la trampa de las quejas, en la trampa de las murmuraciones, y eso se convierte poco a poco en el pan de día en muchas congregaciones. ¿Qué deberíamos hacer para contrarrestar esas trampas del enemigo y esas trampas aún de la carne? Bueno, la verdad de las Escrituras. Eso es lo que se debe hacer, la verdad de las Escrituras y hacerlo en humildad. Este es el ejemplo de Pablo. Frente a las divisiones, frente a las calumnias, la verdad de las Escrituras y la humildad. ¿Acaso podríamos tener otros ejemplos por fuera que no sean las Escrituras? De cómo contrarrestar, de cómo combatir esas situaciones en las iglesias. No hay mayor ejemplo que las Escrituras. No hay estrategias humanas. Debemos regresar a las Escrituras y tener presente todo el consejo de Dios, como lo hacía Pablo en sus viajes misioneros. Pablo lo hacía siempre en humildad, porque Pablo sabía que los primeros que iban a rechazar su mensaje eran los judíos. ¿Y a dónde iba primero? A los judíos. Interesantísimo. Allí iba primero. Por eso decía, Escrituras y humildad. Esa verdad de las Escrituras debemos tener presente que hace referencia a todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y también tener presente que en medio de cada circunstancia, en medio de situaciones de revueltas, Pablo mantenía el mismo parámetro. No lo cambió. Pablo, en sus viajes misioneros, siempre tuvo el mismo parámetro. Es como si a través de estrategias humanas dijéramos, miren, esto no nos salió, hermanos, ahora pienso que podemos hacer esto y ahora cambiemos y desarrollemos lo siguiente. El ejemplo que tenemos de Pablo en sus viajes misioneros es que siempre permaneció diseñando una misma estructura. Ir a los judíos, pasar a los gentiles, vienen las revueltas, vienen los problemas y va para otro lado. Pasemos ahora a nuestro tercer punto, que lo veremos de los versículos 23 al 26 y que le he colocado como título, la propuesta y la disposición. La propuesta y la disposición. Leamos ese bloque. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué nos va quedando claro aquí en este bloque? Es básicamente que se le está indicando a Pablo qué debe hacer. Con eso que Pablo iba a hacer, debería quedar tranquilidad dentro del grupo de los judíos cristianos que él seguía,
pues guardando la ley. Pero también, si ustedes observan en el texto, se está clarificando qué se debe hacer una vez más, o se debe recordar una vez más, qué hacer con los gentiles creyentes. No, ellos no tienen ese problema, ¿sí ves? Ellos no tienen ese problema. Recordando lo que se había designado en el concilio de Jerusalén. Ahí está. Esas dos posturas, tanto para judíos como para aquellos que no eran judíos, pero que creían en Cristo. Creían en Cristo. Vemos entonces que Pablo debía purificarse con ellos y pagar todos sus gastos. Todo esto conforme a la ley. Bueno, tenemos que ver algo de ese voto en Números 6, 13, 17. Veamos un poco de ello. Vamos al Antiguo Testamento. Números 6, 13, 17. Revisemos qué es lo que dice las Escrituras. Esta es pues la ley del Nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Bueno, cuando tú lees este pasaje, puedes identificar varias cosas y traerlo a lo que le iba a pasar al apóstol Pablo, ¿no? ¿En qué sentido? Es que el apóstol Pablo tenía que pagar. Ahora, era bastante el esfuerzo que tenía que hacer, ¿no? Tenía que asumir esos gastos. Si tú te das cuenta, se tenía que ofrecer un cordero de un año, una cordera de un año, un carnero sin defecto. O sea que había que hacer bastante esfuerzo para ese voto nazareo. No era una cuestión sencilla. Pero a Pablo se le había indicado que debía hacer eso para evitar problemas. Así que durante el periodo del voto nazareo, volviendo al tema un momento de Números, no se podía usar navaja en la cabeza de la persona, sino dejar que su pelo creciera. Pero cuando el voto terminaba, tenía que afeitarse la cabeza, dedicar el cabello al Señor y quemarlo junto con el sacrificio de su ofrenda. Eso lo dice Números 6, 18, allí enseguida. Entonces, Pablo tenía que pagar esos gastos. Y también, por supuesto, participar de todos esos ritos de purificación. Con esto Pablo estaría demostrando que él era un judío y que respetaba la ley. Una demostración visible de su integridad como judío, pues no sería más, ¿no? Con esto quedaría que era suficiente. ¿Realmente Pablo seguía respetando la ley? Bueno, con estas acciones quedaría claro que no había ningún problema con el apóstol Pablo y levantar así otras falsas acusaciones. Entonces vemos que el intento de Jacobo y los ancianos de la iglesia allí en Jerusalén era evitar revueltas, malos entendidos, divisiones entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia gentil. Así que ellos estaban pensando sabiamente para que así pudiera haber tranquilidad entre las iglesias, mostrando unidad y mostrando disposición de Pablo, es decir, humildad. Así que Pablo, ¿cuál es la actitud de Pablo? Listo, no hay problema.
lo acepto. No hay inconveniente. Al hacerlo, Pablo no estaba comprometiendo la verdad bíblica, ya que esos anuncios hacían parte de la libertad cristiana. Así que él no estaba comprometiendo la libertad de las Escrituras, la verdad de las Escrituras. Miremos lo que nos recuerda 1 Corintios 9, 19, 23. 1 Corintios 9, 19, 23. Dice la Escritura: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuvieran sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Esto qué nos enseña? Que Pablo no estaba comprometiendo sus convicciones bíblicas. Pablo no estaba comprometiendo el Evangelio. No lo estaba haciendo. Pablo lo que nos está mostrando es una persona que anhela la unidad y camina en humildad. Tantas divisiones que surgen por no estudiar las Escrituras, tantas murmuraciones que se generan por confusiones. Entonces lo fundamental, como lo vemos acá, son las verdades bíblicas y seguir llevando la misión encomendada por Cristo. Pablo entonces muestra humildad delante de Dios. Pablo muestra humildad delante de los ancianos. Pablo muestra humildad ante otros creyentes cuando aceptó llevar a cabo lo que los ancianos pedían. Pablo aceptó con humildad la persecución. ¿Qué desafíos nos trae el texto? Bueno, estamos hablando de la unidad y la humildad. Pero la unidad, ¿cómo se quebranta? Con el orgullo, con la murmuración, con la división. Ahora, mira que todo esto sucede tanto en el seno familiar, en el seno eclesial y aún en la sociedad. El orgullo, la murmuración y todo eso que trae división. Así se quebranta la unidad. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Estamos hablando de orgullo, estamos hablando de murmuración, estamos hablando de división. ¿Qué deberíamos hacer? Enfrentar esos pecados. Eso es lo que debemos hacer, enfrentar esos pecados que afectan claramente el cuerpo de Cristo. Es muy fácil para una persona generar habladurías, generar comentarios, pensar que la Escritura dice así, sin realmente estudiar a profundidad las Escrituras. Un pequeño ejemplo de lo que estoy diciendo es el siguiente. Alguna persona observa a través de las redes sociales un comentario que le parece adecuado, lo multiplica y así ese comentario aparentemente se convierte en una verdad. Pero ese comentario que se pudo hacer de las Escrituras, ¿realmente es cierto? ¿Realmente tiene que ver con el orden de la misma Biblia? Por eso decimos que fácilmente se generan habladurías, murmuraciones y divisiones. A veces puede ocurrir que muchas veces se puede estar enseñando algo de lo que no hay ni siquiera convicción.
Muchas veces tú puedes estar en una iglesia de sana doctrina porque dices es una iglesia de sana doctrina, pero no entiendes que es sana doctrina y no tienes convicción de ello. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano el orgullo, la murmuración va a hacer que eso genere división. Por eso el punto es enfrentar esos pecados. Este es un gran ejemplo que nos muestra aquí el libro de Hechos. Había orgullo, había murmuración, por supuesto, ¿en quiénes? En esos falsos maestros que enseñaban contrario a las Escrituras. ¿Y qué tenemos hoy en día? Muchos se levantan a decir, soy capacitado, estoy para poder compartir esto que dice la Escritura y realmente no lo dice. Se crean divisiones y así se está afectando el cuerpo de Cristo. ¿Qué debemos entonces seguir haciendo? Bueno, enfrentarlos. Pero debemos seguir hablando de estos pecados que persiguen al cristiano. No solamente enfrentarlos, sino que debemos seguir hablando de esos pecados que persiguen al cristiano. Es que sabemos que los de afuera andan en eso. Los falsos maestros andan en eso porque no tienen luz. Pero a nosotros nos persiguen esos pecados. Así que la iglesia debe seguir hablando de ellos, del orgullo, de la murmuración, que son lo contrario a la humildad y a la disposición. Recordemos lo siguiente, que solo en Cristo una persona puede mortificar sus pecados. Y esos pecados que hemos hablado, solamente en Cristo una persona los puede mortificar. No hay otra forma, es decir, esa persona podrá dominar su lengua. Ahora, recordar que eso solamente se puede en Cristo. Solamente en Cristo. Porque aún Santiago lo advierte en su carta, todo el efecto que puede producir la lengua puede acabar incendiando todo un bosque, la lengua. Así que el orgullo, la murmuración, la división, hay que seguir hablando de eso. Pero también hay que decir a la iglesia que solamente en Cristo podemos avanzar para poder mortificar esos pecados. Que tu lengua, que mi lengua no puede ser dominada si no estamos en Cristo, si no estamos mortificando esos pecados. Porque de lo contrario, ¿qué va a hacer nuestra lengua? Va a desbaratar la unidad. Eso es lo que va a hacer. Va a desbaratar la unidad. Solamente en Cristo. Qué peligro es la lengua. Así que debemos recordar que una persona en Cristo puede disfrutar de la unidad y puede crecer en humildad. Solamente en Cristo puede disfrutar de la unidad y puede crecer en humildad. De lo contrario, no. Así que hay un llamado, una vez más, para que revisemos cómo está nuestra vida en dependencia de Cristo, y aún un llamado para aquellos que confían todavía en sus propios esfuerzos. Para que te rindas. Y puedas ir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Esos propios esfuerzos no van a resultar bien. Hay un problema, el orgullo, la murmuración, y los queremos solucionar a nuestra forma. Queremos intentarlo a nuestra forma, bajo nuestros pensamientos, bajo lo que creemos. No sigas intentando así. Qué mejor que Cristo, qué mejor que el Salvador. La humildad nos lleva a parecernos a Cristo. La humildad nos lleva a estar dispuestos al diálogo, a crecer en armonía, a ser prudente cuando lo necesitamos, a mantener los lazos de hermandad.
Una iglesia que crece en unidad y en humildad va a soportar las pruebas, pero también va a crecer en el seno familiar. Sirve de ejemplo para la sociedad. Ahora surge allí una pregunta. ¿Estamos siendo de ejemplo para otros? Porque si estamos siendo de ejemplo para otros, posiblemente esos otros, el Señor los inquiete y quieran conocer más de lo que creemos. Sí. La iglesia que crece en unidad y en humildad soporta las pruebas. Porque ver este libro de Hechos o en esta parte que estamos, nos damos cuenta que la iglesia también pasa por pruebas, como también pasa cada uno de nosotros. Así es, pero debemos crecer en unidad y en humildad para poderla soportar. Y todo eso se va a reflejar en casa y se va a reflejar también en la sociedad, pero el punto de esta última parte es si estamos siendo ejemplos para otros. A veces no meditamos y no reflexionamos en ello. ¿Somos ejemplos para otros? Porque así como esos otros se van a interesar de lo que creemos, ¿cómo nos van a preguntar? ¿Cómo dirán algo? Quizás muchas veces estamos enfrascados solamente en el individualismo, solamente que nuestro orgullo nos domine y a partir del orgullo podamos justificar nuestras acciones con la murmuración, y a través de la murmuración, sin querer queriendo, como dirían algunos, se generó la división, pero no es culpa mía. No es culpa mía, ¿no? Así que no perdamos nuestro enfoque como iglesia, trabajemos en unidad, pero sabemos que eso solamente lo lograremos en Cristo. No perdamos el enfoque. Sigamos avanzando para crecer, para los embates que son propios de la vida cristiana, y sigamos firmes, como lo decía al principio, avanzando en nuestra carrera, porque algún día llegará ese momento añorado, especial para el cristiano, que es estar frente a su Salvador, frente a Cristo. Solamente en Cristo avanzamos. Oremos, tomemos para poder orar.